Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde siempre traemos la información más jugosa y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Es un placer tenerlos aquí de nuevo. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más adoradas del momento. Sí, ya lo vieron en el título y prepárense porque la cosa se pone intensa. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestras pantallas y en nuestros corazones. Y hoy, la noticia es explosiva. Celos, discusiones, una crisis que, según lo que nos llega, podría ser la peor que han enfrentado hasta ahora. Vamos a desgranar todo lo que está sucediendo. Pero antes de lanzarnos de lleno a este drama, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, ninguna de nuestras primicias. Denle clic a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la acción. El mundo de la actuación turca está lleno de estrellas brillantes, y Hande Erçel y Kerem Bürsin son, sin duda, dos de las más deslumbrantes. Su química en pantalla en Senkalkam no solo cautivó a millones de espectadores alrededor del globo, sino que traspasó la ficción para convertirse en una relación real que desató la euforia de sus fans. Desde que hicieron pública su relación, Hande y Kerem se han convertido en una especie de pareja de cuento de hadas moderna, mostrando su amor en redes sociales, en eventos y en cada oportunidad que tenían. Sus seguidores, que los apoyaron incondicionalmente durante la serie, siguieron de cerca cada paso de su noviazgo, esperando verlos felices juntos. Era una relación que irradiaba complicidad, buen humor y, sobre todo, mucho amor. Las imágenes juntos, los comentarios cariñosos, los viajes compartidos, todo parecía indicar que teníamos ante nosotros a una pareja sólida y destinada a durar. Sin embargo, como bien saben, la fama y la atención mediática pueden ser un arma de doble filo. Y parece que últimamente la presión, las especulaciones y, según los rumores más persistentes, los celos, han comenzado a hacer mella en la relación de Hande y Kerem. Las redes sociales, que antes se inundaban de mensajes de amor y admiración, ahora están llenas de comentarios preguntándose qué está pasando. Los paparazzi están más atentos que nunca y cada fotografía, cada encuentro, es analizado al milímetro en busca de alguna pista. ¿De dónde surgen estos rumores de celos? Pues bien, la información que nos llega es variada, pero hay algunos puntos que se repiten una y otra vez. Se habla de que Kerem, a pesar de ser un profesional y un hombre de mundo, podría haber estado sintiendo cierta incomodidad ante la atención que Hande recibe, especialmente de admiradores masculinos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Hande, como sabemos, es una belleza que no pasa desapercibida, y su éxito la ha llevado a ser portada de revistas, a ser imagen de importantes marcas y a estar constantemente rodeada de gente. Esto para algunas parejas podría no ser un problema, pero en el contexto de una relación bajo el escrutinio público y con posibles inseguridades latentes, los celos pueden aflorar. Por otro lado, también se menciona que Hande podría haber sentido cierta inquietud ante la cercanía de Kerem con otras compañeras de profesión, o ante situaciones profesionales que pudieran interpretarse como flirteo. Si bien es cierto que en el mundo del espectáculo es común tener amistades y trabajar codo con diferentes personas, las cámaras y las redes sociales a menudo magnifican estas interacciones, creando chismes que pueden ser difíciles de desmentir. La línea entre la amistad profesional y algo más puede ser muy delgada, y las interpretaciones de los demás, a menudo equivocadas, pueden generar conflictos. Imaginen la presión, estar constantemente en el ojo del huracán, saber que cada gesto, cada palabra, cada mirada puede ser malinterpretada y convertida en noticia. Es un ambiente de alta tensión, y no es de extrañar que incluso las relaciones más fuertes puedan tambalearse. Las últimas semanas han estado marcadas por una ausencia casi total de publicaciones conjuntas en sus redes sociales, un detalle que los fans más observadores no han tardado en notar. Si antes compartían casi a diario momentos de su vida privada, ahora el silencio es casi sepulcral. Esto, aunque puede significar simplemente que están disfrutando de un tiempo más privado, en el contexto de los rumores, es interpretado por muchos como una señal de distanciamiento. Además, se habla de discusiones. Y no de esas pequeñas desavenencias que cualquier pareja tiene, sino de enfrentamientos más serios, de conversaciones difíciles que han tenido lugar a puerta cerrada.
Los medios turcos han sido particularmente insistentes en este punto, con titulares que insinúan una crisis profunda y un futuro incierto para la pareja. Si bien es importante recordar que no todo lo que se publica en la prensa es 100% veraz, y que muchas veces se exagera para vender más, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provengan de fuentes que suelen estar bien informadas, hace que sea difícil ignorarlos por completo. ¿Ha habido viajes separados? ¿Han cancelado planes? Estos son los detalles que la prensa busca y amplifica. Y al parecer sí ha habido indicios de que sus agendas se han desvinculado más de lo habitual, y que quizás han pasado más tiempo lejos el uno del otro de lo que solían hacer. Para una pareja que se había mostrado tan unida, esto es motivo de preocupación para sus seguidores. Analicemos un poco más el tema de los celos en sí. Los celos son una emoción compleja que puede surgir por diversas razones. Pueden ser producto de inseguridades personales, de experiencias pasadas, o de una percepción equivocada de la realidad. En el contexto de la fama, donde la atención hacia una de las partes es constante y a menudo viene acompañada de admiración, es fácil que surjan sentimientos de posesividad o de miedo a perder a la persona amada. Y cuando esta emoción se suma a la presión mediática y a las constantes especulaciones, la situación puede volverse insostenible. Las parejas de celebridades son especialmente vulnerables a esto. Viven una vida que para muchos es un sueño, pero que también implica sacrificar gran parte de su privacidad. Cada relación es escrutada, cada detalle analizado, y cualquier señal de debilidad se magnifica. Es un entorno que puede poner a prueba hasta la relación más fuerte. Hemos visto parejas de Hollywood y de otras industrias del entretenimiento que han pasado por crisis similares, e incluso se han separado temporalmente para luego reconciliarse. La clave en muchos casos ha sido la comunicación honesta y el esfuerzo mutuo para superar los obstáculos. ¿Es eso lo que Hande y Kerem están haciendo ahora? Es difícil saberlo con certeza. Lo único que tenemos son los rumores, las especulaciones y la ausencia de confirmación o desmentido oficial. Es posible que en este momento estén trabajando juntos para resolver sus diferencias. Quizás hayan decidido tomarse un tiempo para reflexionar, para hablar, para recordar por qué se enamoraron en primer lugar. O quizás lamentablemente estén atravesando un momento muy difícil y estén evaluando el futuro de su relación. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que el impacto de una posible crisis entre Hande y Kerem va más allá de ellos dos. Sus fans, que los han apoyado tanto, que se han emocionado con sus historias de amor, se verán afectados por esta noticia. Muchos esperan que puedan superar estos obstáculos, porque verlos juntos es una fuente de inspiración para ellos. Y es aquí donde entra nuestra labor como informadores y analistas. Intentamos darles la visión más completa posible de lo que está sucediendo, basándonos en la información disponible, pero siempre con la cautela que requiere el tratamiento de temas tan delicados. No somos quienes para juzgar su relación, ni para especular de forma malintencionada. Nuestro objetivo es informarles, mantenerlos al día, y fomentar un debate constructivo entre todos. Hemos visto a Hande y Kerem enfrentar desafíos antes, tanto en sus carreras como en su vida personal. Ambos son profesionales experimentados y han demostrado una gran fortaleza. Si esta crisis es real y tan grave como se rumorea, también será una prueba de su madurez y de la solidez de su vínculo. Recordemos que al final del día, son dos personas que se aman, y que están atravesando un momento difícil. Las redes sociales y los medios pueden ser crueles, y la presión a la que están sometidos es inmensa. Lo ideal sería que pudieran encontrar un espacio de tranquilidad para resolver sus problemas, lejos de las cámaras y de las especulaciones. Pero como amantes de las historias y como espectadores de sus vidas públicas, es natural que nos interesemos por lo que está pasando. Y es precisamente por eso que estamos aquí, para desgranarles los detalles, para ofrecerles diferentes perspectivas, y para que ustedes también puedan formarse su propia opinión. La peor crisis que nunca viste es un titular fuerte, lo sabemos. Y quizás sea una exageración mediática, o quizás sea la cruda realidad. Lo que es innegable es que la atención sobre Hande y Kerem es máxima en este momento, y que los rumores de celos y de problemas serios están más fuertes que nunca. Este es un momento crucial para su relación. ¿Salvarán su amor? ¿Se separarán? ¿Cómo afectará esto a sus carreras? Son preguntas que por ahora, solo ellos tienen la respuesta. Y nosotros como fans, solo podemos esperar lo mejor y mantener nuestro apoyo, ya sea como pareja o como individuos en sus
Carreras. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy, y creo que hemos tocado los puntos más importantes sobre esta supuesta crisis de Hande y Kerem. Hemos hablado de los rumores de celos, de las posibles discusiones, de la ausencia en redes sociales y de la presión mediática que sufren. Ha sido un viaje intenso por el turbulento mundo del espectáculo, pero esperamos que haya sido informativo y entretenido para ustedes. Recuerden que aunque estos temas nos apasionan, siempre debemos mantener un respeto por la privacidad de las personas involucradas. Y aunque los rumores sean tentadores, es importante recordar que no siempre reflejan la verdad completa. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí, que nos hayan acompañado en este análisis. Su presencia en nuestro canal es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles el mejor contenido. Ahora, queremos escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando con Hande y Kerem? ¿Creen que los rumores de celos son reales? ¿Piensan que podrán superar esta crisis? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden dejar un buen asterisco me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de lo que sucede. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse nada. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de esta gran familia. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Hasta la próxima.